Me los bendiga, mis amados hermanos. Hoy vamos a empezar a tratar una serie de temas bíblicos pero bien importantes, y que son todo lo relacionado a matrimonio, divorcio, fornicación, unión libre, etcétera, etcétera. Estos temas son muy controversiales, pero no son controversiales en sí mismos por el hecho de que sean difíciles de comprender o muy complejos o nada de eso, sino que lo son porque el hombre religioso, pero no espiritual, es el que hace siempre una controversia de lo que Dios en realidad ya había dicho antes clara, tajante y contundentemente en la Biblia. Entonces, son controversiales porque muchas iglesias de ahora están viciadas de doctrinas de hombres que asientan sus propias definiciones de hombres y sus enseñanzas y tradiciones de hombres antes que seguir y que enseñar las definiciones y las enseñanzas que Dios ya había dejado antes muy claramente en su santa palabra. Por eso es que hay controversia en esos temas. Y tristemente con la controversia que hacen, ponen tremendos tropiezos a las ovejas tiernas en la fe y los hacen apartarse de Cristo y aún perderse, porque les imponen cargas antibíblicas que no pueden soportar. Algunos de los tales a veces están exactamente igual que los fariseos bíblicos, que inventaban mandamientos que Dios no había mandado y hacían tropezar a la gente, y de los cuales el Señor Jesús dijo muy enojado y de manera muy tajante en Mateo 23:4, porque los fariseos atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Mis amados hermanos, vamos a explicar las cosas según solamente Dios y no según los hombres. Y todo esto será 100% comprobable con la Biblia. Y no solo con un versículo ahí medio sacado de contexto como hacen algunas sectas o las iglesias tradicionalistas no bíblicas, dando eso como resultado que después son hallados contradiciéndose por ahí en algunos cuantos versículos y luego ya no hayan cómo salir de la contradicción. No lo haremos así nosotros, sino que vamos a abordar todos estos temas con abundante cantidad de versículos, pasajes y contextos bíblicos, para que no haya lugar a duda de que lo que estamos hablando son enseñanzas e instrucciones de Dios y no de los hombres. Pero entonces, los hombres, olvidando 500 pasajes bíblicos donde Dios muestra lo que es un matrimonio para él, deciden hacerse una nueva definición y nueva ley sobre el matrimonio. Una ley y definición que Dios nunca dio ni ordenó. Todo lo contrario, vemos que en la Biblia Dios tiene su propia, exclusiva y soberana definición de lo que para Él es un matrimonio bíblico. Y nos vamos a dar cuenta que en toda la Biblia, para Dios, Él nos dice que un matrimonio ante Él, y además legítimo ante los hombres, era sencillamente cuando un hombre decidía tomar una mujer para vivir con ella y llamarla su esposa. Nada más. Porque dice Dios en Génesis 2:24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y algunos dicen, eso lo dijo Adán y no lo dijo Dios. Bueno, decir eso es una muestra y una evidencia ya sea de ignorancia acerca de lo que dice la Biblia o de plano de necedad. Porque pretenden ignorar que el mismo Señor Jesucristo dijo varias veces, como por ejemplo en Marcos 10:7 y en Mateo 19, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos sino uno. ¿En verdad se atreve alguien a decir que la definición y la forma en que el Rey y Señor Jesucristo dijo que se convierte en matrimonio a una pareja es falsa o que está equivocada? Si alguno de los cristianos de ahora, que seguían por enseñanzas y tradiciones de hombre, viviera en aquel tiempo, le habría dicho al maestro, no, estás mal, Jesús. No basta que un hombre se lleve a vivir consigo a una mujer y que diga que ya es su esposa. Tiene que haber una firma de un papel y una ceremonia religiosa. De lo contrario, no es matrimonio, ni tampoco son una sola carne, sino que están en fornicación. ¿En verdad se atrevería alguien a decirle eso al todopoderoso Señor Jesucristo? Pues lo están haciendo. Porque las palabras del Señor Jesús son válidas en ese entonces y son válidas ahora.
porque no fueron definiciones o mandatos dados solo o que aplicaran solamente para una dispensación o para un cierto tiempo o para un solo pacto. No fueron mandatos solo para la ley de Moisés o solo para la gracia, sino que el Señor dice en esos versos en Marcos 10 del 6 al 8, pero desde el principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Y desde el principio les dijo, dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, y así entonces ya no serán dos más, sino uno. Desde el principio, dice el Señor Jesús. Allí en el principio no había ley de Moisés, no había dispensación de los profetas ni dispensación de la gracia, sino desde el principio, dijo el Señor Jesús. Y esto lo corroboran los cientos y cientos de pasajes bíblicos donde vemos que así tal cual era como se casaban. Y en un momento lo vamos a ver, pero mientras tanto, yo te pregunto, mi amado hermano, desde Génesis hasta Apocalipsis, en toda la Biblia, ¿dónde encuentras tú una forma diferente en que se hayan hecho esposos las personas? ¿Dónde encuentras algo diferente a que un hombre tomaba a una mujer, se la llevaba consigo a su casa y de ahí en adelante decía, es mi esposa, sin más preámbulos ni requisitos? ¿En dónde encuentras en toda la Biblia algo diferente a eso, mi amadísimo hermano? En honestidad medítalo, mi hermano. Si no has leído la Biblia y si por eso has sido sujeto de engaños por parte de enseñanzas y tradiciones de hombres, bueno, ya, eso es el pasado. Pero hoy tienes la ocasión de preguntarte bíblicamente, ¿en dónde está en la Biblia algo diferente a esto que acabamos de decir? ¿En dónde encuentras un solo matrimonio firmado por lo civil ante el Estado? O es más, ¿en dónde encuentras en toda la Biblia una sola ceremonia religiosa de casamiento? Te pido en amor que antes de contender sin razón y sin sentido, mi amado hermano, y antes de poner en los comentarios cualquier negación antibíblica, te invito a que primero intentes responder en honestidad delante de Dios estas preguntas. Verás que no podrás hallar lo contrario. Medítalo, mi hermano. Si los apóstoles como Pedro y cualquiera que en el Nuevo Testamento se menciona que tenían esposas, y los patriarcas como Abraham, Isaac, Jacob, o los profetas como Moisés, Oseas, Ezequiel, y todos los que se mencione que tuvieron esposas, si todos ellos se nos muestra que según la Biblia no se casaron por ceremonias religiosas ni por firmas civiles, entonces, según algunos cristianos modernos, ¿todos ellos estuvieron acaso todo el tiempo en pecado de fornicación y se fueron al infierno y fueron falsos profetas y falsos apóstoles? Pregúntate, ¿Dios les imputó acaso pecado de fornicación a cualquiera de ellos? Te vas a dar cuenta que no. Y no estamos preguntando en dónde encuentras una fiesta de bodas o un banquete de bodas en la Biblia. No, sino que la pregunta es, ¿en dónde encuentras una sola ceremonia religiosa o firma civil en la Biblia? Porque es obvio que en toda la Biblia sí hay efectivamente muchos banquetes de bodas o fiesta de bodas, como las bodas de Caná o las de Jacob, entre muchas otras. Pero eran solo banquetes, porque no había en ningún lado de la Biblia una ceremonia ni una firma civil, y mucho menos una ceremonia religiosa. ¿Dónde encuentras una ceremonia civil o una religiosa? Por ejemplo, en una sinagoga o en el templo de Jehová. No la hay. Y esto es sencillamente porque Dios nunca jamás dijo que para casarse y ser considerado matrimonio, uno debería de firmar ciertos papeles o hacer ciertos ritos religiosos. Jamás lo dijo. Su definición de matrimonio siempre fue un hombre que saliendo de su casa toma consigo una mujer para irse a vivir juntos y llamarla su esposa, uniéndose a ella para pasar a ser una sola carne. Esa es la forma en que Dios sí dijo que se hacía uno un matrimonio con alguien. Y no estamos diciendo que esté prohibido firmar un contrato civil ni que eso sea pecado. Atención, no estamos afirmando que esté prohibido el matrimonio civil, ni tampoco estamos diciendo que esté prohibido hacer una anunciación o una ceremonia dentro de la iglesia con los hermanos. No estamos diciendo eso, pero tampoco es una orden de Dios y tampoco es la definición bíblica de matrimonio de lo que Dios dijo que era un matrimonio. Nosotros, atención, nosotros no estamos en contra del matrimonio civil y de la ceremonia religiosa.
De hecho, hasta aconsejamos que quien pueda lo debe de hacer para evitar tropiezos a los débiles. No estamos en contra de eso, pero sí defendemos la palabra dicha por Dios y estamos en contra de que quieran hacer como mandamientos de Dios cosas que Dios no ordenó, o que quieran instituirlos como si fueran órdenes divinas y quieran ponerlos por encima de las instrucciones de Dios y que con ello causen tropiezos a los hermanos porque los tachan de pecadores si no hacen lo que ellos afirman en sus doctrinas y tradiciones hechas de hombres. Contra eso sí estamos en contra. Estamos en contra de la falsa doctrina, por supuesto que sí. Porque ¿en qué parte de la Biblia Dios dijo que si una pareja de esposos no tiene una ceremonia con la iglesia y no recibe la aprobación del pastor y de la iglesia, deben de ser llamados pecadores y fornicarios? ¿En dónde Dios dijo eso, mis amados? Si eres honesto, mi amado hermano, y si has leído la Biblia, tendrás que contestar en sinceridad que jamás Dios dijo eso. Y entonces, ¿por qué cuando sucede esto, los pastores y los cristianos en general llaman fornicarios y pecadores a aquellos que no han tenido una ceremonia de bodas con la iglesia? O a aquellos que no cumplen sus doctrinas y filosofías de hombres que no están en la Biblia. ¿Por qué tan fácilmente un cristiano juzga al católico por esto y no se da cuenta que está haciendo exactamente igual o aún peor, inventando que un matrimonio no es sino una pareja de pecadores fornicarios en tanto que no reciban la bendición de la iglesia y del pastor y que tengan su ceremonia religiosa en un templo? ¿Cuándo jamás Dios dijo eso en la Biblia, mis amados? ¿Y así criticamos al católico por inventar mandamientos y sacramentos? ¿Es tan difícil hacerle caso a Dios en lo que Él definió como un matrimonio, mis amados hermanos? En toda la Biblia, en todos los casos, las parejas se hacían matrimonio siempre bajo la definición y la forma que Dios dijo. El varón dejaba a su padre y a su madre, tomaba una mujer, se iban a vivir juntos y se unían y se hacían una sola carne, llamándose y considerándose mutuamente desde ese entonces como esposos o matrimonio, tanto delante de Dios como de los hombres. Y atención, es bien importante esta frase que acabo de decir, considerándose mutuamente desde ese momento ya como esposos. Y es importante esa frase porque si lo que dice esa frase no sucedía, aunque sí sucediera todo lo demás, entonces ahí sí no eran un matrimonio ni esposos, sino una pareja de fornicarios. Si un hombre tomaba a una mujer y se la llevaba y se unía sexualmente a ella, pero sin la intención de que ella fuera su esposa a partir de ese momento en que la tomaba sexualmente, al no tener la intención de hacerla su esposa a partir de ese momento que la tomaba, sino solo quería cohabitar con ella, entonces no eran esposos y lo que realizaron fue fornicación. Por eso se confunden y entran en contiendas las personas, porque no distinguen la diferencia entre la unión libre bíblica, que Dios definió y avaló, y lo que ahora en la actualidad la gente quiere llamar unión libre, en donde los jóvenes de ahora, que se van a vivir juntos, ya no lo hacen para considerarse esposos, ni se están comprometiendo para siempre, ni se comprometen a hacer un matrimonio en esas uniones, sino que de hecho lo que ellos dicen es, no vamos a casarnos, solo hay que vivir juntos, en unión libre. Y dicen, hay que probar primero. O dicen también, así, si no funciona, pues terminamos y nos separamos sin mayores problemas o complicaciones. Desde ahí se nota claramente que eso que ahora ellos llaman unión libre no tiene para nada que ver con la unión libre, pero para siempre ser un matrimonio que Dios definió y ordenó en la Biblia. Y por eso la gente que anda en religiosidad y en contienda, y muchas veces tristemente en fariseísmo, por no distinguir ellos la diferencia de estas dos cosas, muchos de los tales que andan en contienda nos quieren acusar falsamente de que nosotros estamos de acuerdo con esa falsa unión libre moderna o que avalamos a esas parejas donde los jóvenes no se comprometen a ser esposos y no se toman como tal. Pero eso no es verdad. Y de hecho, afirmamos que eso sí es fornicación, porque ellos no se están haciendo llamar esposos, ni siquiera lo consideran. Eso es otra cosa. Pero
cuando en las formas bíblicas la intención era hacer un matrimonio, efectivamente bastaba solo con hacer como Dios lo había estipulado. Tomar mujer, dejar padre y madre, unirse a ella y decir, ya somos esposos. Y todos los casos de matrimonio en la Biblia son exactamente así. Ahora, ¿qué les parece si efectivamente vemos algunos ejemplos para ver que todo esto es así de cierto? Veamos primero el ejemplo de la boda de Jacob. Dice en Génesis 29, del 21 al 27. Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo un banquete. Y sucedió que en la noche tomó Labán a su hija Lea y se la trajo a Jacob y él se llegó a ella. Y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que Jacob se dio cuenta que era Lea a quien se había llegado y no a Raquel. Y dijo Jacob a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido acaso por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió, es que no se hace así en nuestro lugar, que se dé a la menor antes que a la mayor. Pero mira, cumple la semana de esta y te daré también a la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Ahora, sobre esta boda de Jacob, podemos notar muy claramente cómo lo que se hacía para tener esposa y ser un matrimonio era sola y exclusivamente lo que Dios dijo desde el principio en Génesis 29. Tomar mujer y unirse a ella con propósitos de matrimonio. Nada más. Notemos también claramente cómo el día en que Jacob iba a tomar a su mujer sexualmente para hacerla su esposa, el padre de ella hizo un banquete. Nada más. Solo sucedió lo que Dios decía que debía de suceder para hacer un matrimonio. ¿Y qué dice el verso 23? Que Labán, el padre de Lea, durante el banquete, o quizás al final del banquete por la noche, le trajo a Jacob a su hija para que cohabitara con ella y la tomara y la hiciera con ello su esposa. Ahora, mis amados hermanos, aquí en donde vemos a los vecinos y a la demás gente diciendo que Jacob era un fornicario por acostarse con su mujer y empezar a vivir con ella sin firmar antes algo o sin pasar primero por una ceremonia religiosa. ¿Dónde están las personas acusando? ¿O dónde está Dios diciendo que Jacob estaba en pecado y que vivían en fornicación? Pues no está, porque simple y sencillamente no hay ningún pecado en ello. Porque Dios así fue como dijo que se hacía uno un matrimonio o un esposo de alguien. ¿Cuáles nuevos mandamientos en la gracia tenemos según ellos, donde ordene Dios en el Nuevo Testamento que hay que firmar algo y que hay que tener una ceremonia religiosa para ser entonces considerados esposos? ¿Dónde está eso en el Nuevo Testamento? No está, ni en el Nuevo ni en el Antiguo. Y esto es importante destacarlo, mis amados hermanos, porque muchas personas, quizás un poquito confundidas por falta de conocimiento bíblico, o quizás muchas otras por su amplia necedad, quieren decir argumentos absurdos, tales como, ¿y cómo no va a haber matrimonios y casamientos legítimos en el Nuevo Testamento si Dios dice ahí frases como a las casadas, o a los esposos, o a los que están unidos en matrimonio, etcétera? De hecho, mis amados hermanos, resulta ser que todo lo contrario. En el Nuevo Testamento está dicho por Dios, y no por los hombres, sino por Dios, con mayor contundencia y claridad, que Dios toma como esposos legítimos, incluso a matrimonios paganos que se habían unido a la manera en que Dios lo estipuló desde el principio. Ahora vamos a ver otro ejemplo de bodas bíblicas, pero en este caso, un ejemplo en el que todo se hizo igual que en la boda de Jacob, tal como Dios lo estipuló, a excepción de que no hubo fiesta de bodas o banquete de bodas, sino que solo se realizó el acto por el cual Dios había dicho que por definición se requería hacer para ser hechos marido y mujer. Vamos a ver la unión de Isaac y Rebeca. El contexto previo ustedes ya lo conocen. Ya saben que
Abraham mandó a su siervo a conseguirle esposa a su hijo Isaac de entre su parentela, y éste le trajo a Rebeca, la cual aceptó venir desde su tierra e ir a ser esposa de Isaac. Y entonces, cuando ya venía de regreso el siervo trayendo a Rebeca para presentarla con Isaac, entonces sucedió lo que sigue, que vamos a ver en la santa palabra de Dios. Dice así en Génesis 24, 63. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos, miró, y he aquí que los camellos venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es ese varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, ese es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y entonces trajo Isaac a Rebeca hacia la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Notemos, mis amados hermanos, que a partir de esto, Isaac es llamado por Dios, y también por los hombres, el esposo de Rebeca. Y Rebeca es llamada por Dios y los hombres la esposa de Isaac. Y también aquí, para confirmarnos más en lo obvio, podríamos volver a hacer las preguntas que hicimos en el video pasado. ¿En dónde vemos a los vecinos y a la demás gente diciendo que, ahora en este caso Isaac, era un fornicario por acostarse con Rebeca y empezar a vivir con ella sin firmar antes algo o sin pasar primero por una ceremonia religiosa? ¿Dónde están los acusadores? ¿O dónde está Dios diciendo que Isaac estaba en pecado y que vivía en fornicación? Pues no está, porque no hay ningún pecado en casarse a la manera perfectamente bíblica en que Dios ordenó y en que Dios definió, y como a Él le plació que debería de hacerse para ser formado un matrimonio. Por eso no vemos a ningún hombre en la Biblia, ni a Dios, llamándoles fornicarios y pecadores, ni que viven en pecado por eso. Y por eso es que se hace perfectamente evidente que todo lo que se han inventado en la actualidad para etiquetar de pecadores a personas que viven en unión marital sin una firma o sin ritual religioso, es solamente eso, un invento de hombres y mandamientos falsos que se han hecho los cristianos modernos y las iglesias para imponerle cargas que Dios nunca jamás puso a los débiles en la fe o a los cristianos en general. La Biblia verdadera de Dios que tenemos todos en casa no dice eso. Eso que ellos se han inventado y que han impuesto, no lo dice. Notemos entonces que en todas las bodas y uniones de matrimonio en la Biblia, todas ellas eran como estos ejemplos que estamos narrando. Las diferencias solamente eran lo que dijimos antes, si los padres estaban de acuerdo o si hacían banquete o no. Ya vimos que en el caso de Jacob hicieron banquete y en el caso de Isaac no se hizo banquete, solo la tomó en su tienda como mujer y ya. Y así eran las demás bodas. La cuestión del banquete o fiesta no es relevante en realidad porque eso solo era una celebración y dependía de las personas si querían hacerla o no. En la Biblia se nos narra que eso solamente era una costumbre, como lo podemos ver en la unión de Sansón con la Filistea, que además va a ser otro ejemplo más de una unión bíblica en la palabra de Dios. Dice así en Jueces 14:7. Descendió pues Sansón y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino, etcétera, etcétera. Pasamos al verso 10. Vino pues su padre a donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí banquete, porque así acostumbraban a hacer los jóvenes. Acostumbraban, era una costumbre. Verso 15. Al séptimo día del banquete, dijeron a la mujer de Sansón, induce a tu marido a que nos declare este enigma, etcétera, etcétera. Notemos que en esta narración de boda, no solo que afirma que la cuestión del banquete era un asunto meramente, como lo dice el verso 10, costumbre que solían hacer los jóvenes, sino que además de eso también podemos notar que es un caso más de entre los cientos que hay en la Biblia, donde vemos cómo, en este caso Sansón, en el verso 8, para hacer su esposa a la Filistea, solo tuvo que tomarla y unirse a ella, tal como Dios lo había estipulado en toda su palabra.
Y podemos notar en la narración cómo es que Sansón, en el primer día del banquete, toma por mujer a la filistea, y aunque el banquete duró 7 días, ella ya es llamada por Dios la mujer de Sansón. Y él es ya llamado por Dios su marido, como lo vemos claramente en el verso 15 que está en pantalla en este momento. Ahora bien, tampoco en este caso, como en ninguno de la Biblia, vemos a ningún hombre llamándole a Sansón fornicario y pecador por eso. Ni a Dios tampoco lo vemos haciéndolo. Al contrario, Dios ya les llama ahí esposos o marido y mujer. Y así todos los ejemplos bíblicos. Incluso hay algunos pasajes donde se nos muestra que a veces hasta se robaban a las mujeres sin pedírsela a los padres y las tomaban por esposas. Tal es el caso de Jueces 21:21, donde dice: y estad atentos, y cuando veáis salir a las hijas de Silo a bailar en corros, salid a las viñas y arrebatad cada uno mujer para sí de las hijas de Silo, e idos a tierra de Benjamín. Y si vinieren los padres de ellas o sus hermanos a demandárnoslas, nosotros les diremos: hacednos la merced de concedérnoslas, porque nosotros en la guerra no tomamos mujeres para todos. Además, no sois vosotros los que se las disteis, para que ahora seáis culpados. Y los hijos de Benjamín lo hicieron así, y tomaron mujeres conforme a su número, robándolas de entre las que danzaban, y se fueron, y volvieron a su heredad, y reedificaron las ciudades y habitaron en ellas. Vemos que Dios ya las consideraba después de eso a esas mujeres sus esposas, y nunca les llamó a ellos pareja de fornicarios, sino pareja de esposos. Tomar mujer e irse a vivir con ella para tomarla como esposa es lo que Dios dijo que era un matrimonio, y es lo único que vemos en cada ejemplo de la Biblia. Eso es un matrimonio y esos son esposos para Dios. Y hay que notar una cosa, que Dios les llama esposos o esposas a los que así se unen de esa manera en que Él lo dijo, no importando si eran del pueblo de Israel o si eran de pueblos gentiles o paganos. Para Dios eran pareja de esposos y así los llama Dios en toda la Biblia. Citemos un ejemplo de entre varios que hay. En 1 de Reyes 11:19 dice así: y halló Hadad gran favor delante de Faraón, el cual le dio por mujer la hermana de su esposa, la hermana de la reina Tafenes, esposa de Faraón. Dios reconoce como una pareja de esposos a los que se unen a la manera en que Él lo definió y lo ordenó. Y Dios acepta, reconoce y utiliza ese nombre y la figura social de matrimonio y de esposos, incluso entre los paganos como Faraón y otros. Y nótese que dijimos que Dios usa el nombre y figura social de matrimonio o de esposos. O sea, para Dios ya son matrimonios y así los llama. Ya otra cosa muy diferente es si esos que Dios llama matrimonio o esposos sean parte de su pueblo Israel o no. O si sean parte ahora en estos tiempos de su pueblo cristiano o no. A pareja de esposos paganos a los cuales Dios llama matrimonio, Dios no les escucha sus oraciones ni está con ellos, pero porque son paganos e impíos, no porque sean esposos o no sean esposos, porque Dios sí los reconoce como esposos. Y a una pareja de su pueblo Israel o su pueblo cristiano, que se casa también a sí mismo a la manera igual en que Él lo dijo, también los llama matrimonio y esposos, al igual que matrimonio de paganos también, matrimonio o esposos. Pero como son de su pueblo, a ellos sí les escucha sus oraciones y sí está con ellos. Pero de que los llama esposos, en ambos casos los llama esposos. Y esto no solamente lo podemos ver en el Antiguo Testamento, como ya vimos con la esposa de Faraón, sino que también en el Nuevo Testamento se nos menciona como a los cónyuges gentiles o incrédulos, Dios los llama también esposos. Veamos un ejemplo de entre muchos que hay. Dice así en 1 Corintios 7, del 12 al 14. Si algún hermano tiene esposa, que no sea creyente, o sea, inconversa, y ella acepta
vivir con él, no la abandone. Dice, tiene esposa. En algunas Biblias, como Reina Valera, dice solo tiene mujer. Pero el resto de la mayoría de las versiones de Biblias tienen razón al poner esposa, porque es la traducción más correcta, dado que en el original griego dice guné, que significa esposa o mujer casada. Y el verso siguiente, el 13, dice, y si una hermana mujer tiene un marido que no sea creyente, o sea inconverso, y él acepta vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado, atención, es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera sus hijos serían inmundos, mientras que de este modo serán santos. Notemos aquí varias cosas, mis amados hermanos. En primer lugar, está hablando de hermanos en Cristo, o sea, cristianos, quienes habiendo sido antes inconversos y gentiles, corintios, y teniendo desde entonces ya cónyuges inconversos, ahora uno de ellos llega a Cristo y el otro se queda como inconverso. Notemos que, en primer lugar, Dios a ese inconverso le llama desde ya, con toda claridad, su marido o su esposa. No dice, ahora tu pareja ya no es tu marido. No dice eso, sino que al contrario, confirma que Dios ya desde antes ha tomado y ha llamado a esa pareja inconversa como un esposo y una esposa legítima desde que eran inconversos aún. Y los sigue sosteniendo ahora que uno de ellos llega a Cristo. Punto 2. Notemos que Dios dice acerca de ese marido o esposa inconversa que el cristiano lo puede conservar como cónyuge y que Dios se lo toma como marido o esposa. Primero, por cuanto ya lo consideraba su esposo o su esposa desde antes, como ya pudimos leer. Y segundo, porque pues, ¿cuánto más? Si ya los consideraba esposos siendo gentiles inconversos, ¿cómo no los va a considerar ahora con mayor razón esposos, siendo que uno de ellos ya pasó a ser incluso su hijo y que ahora es cristiano? Y no es suposición mía, ahí está escrito, lo puedes leer. Por eso Dios le dice al tal, si tu ya esposo o esposa inconverso no tiene problemas en seguir viviendo contigo, ahora que eres cristiano y que me vas a servir a mí, contrario a lo que antes dabas culto con él, si no tiene problemas en seguir contigo viviendo, no lo abandones, porque yo lo sigo llamando tu esposo y santifico su cuerpo en ti y por ti cuando tengan relaciones para que no sea esa una relación inmunda. Fíjense nada más. Dios ya le considera esposo o esposa. Ya a ambos los considera esposos. Y los cristianos, hombres mortales de ahora, que muchas veces se sienten más sabios que Dios, dicen que no son esposos legítimos, sino que son fornicarios. Si no firman algo y si no tienen ceremonia en la iglesia. A estos de Corintios, Dios nunca jamás les dijo, si tu pareja fornicaria que tenías cuando te convertiste, se casa ahora contigo por lo civil y por la iglesia, entonces no lo abandones. No dijo eso Dios ahí. Lo que dijo es, tu esposo, pero que es inconverso, pero al que yo tu Dios desde ya lo llamo tu esposo, acepta seguir viviendo contigo, no le abandones, porque yo santificaré esa unión para que no sea inmunda. Dice Dios, si acepta seguir viviendo contigo. Nunca jamás dijo Dios ahí, si acepta la orden de tu pastor de que tiene que ir a casarse por lo civil y luego tener una ceremonia religiosa en la iglesia. No dijo eso. ¿Por qué inventan mandamientos que Dios no ordenó? Y peor aún, ¿por qué llaman pecadores fornicarios a quienes Dios les dice esposos? Y de los cuales además dice, yo santifico esa unión para que no sea inmunda. ¿Por qué dicen,
Se tienen que casar esos fornicarios. Si Dios dijo, sigan viviendo juntos y yo te lo tomo como esposo o como esposa, ¿por qué? Y entendamos, mis amados hermanos, que Dios santifica ahí nada más el cuerpo del inconverso para que pueda la persona cristiana tener relaciones sexuales con ese cuerpo y no sean inmundas esas relaciones. Obviamente Dios no le santifica el alma al inconverso, ni el espíritu, porque eso tiene que suceder solo si él se convierte a Cristo. Pero le da la tranquilidad al cristiano de que está teniendo relaciones con su esposo, al que Dios llama su esposo, aunque sea inconverso, y al cual Dios dice ahí, yo santifico su cuerpo, no te preocupes, no estás teniendo relaciones con un cuerpo inmundo, porque yo soy un Dios sabio y un Dios de paz. No te voy a decir ahora que eres cristiano, echa a tu marido a la basura, o tienes que obligarlo a casarse por una religión que ni le interesa, o por la ley del Estado que muchas veces tampoco le interesa. Dice el verso 15, yo soy un Dios de paz y a paz los llamé. Yo no te dejaré a ti con el estatus o la etiqueta de pecador fornicario solo porque otra persona no se quiere casar por lo civil o por la iglesia. Yo soy un Dios santo y de orden, te dice el Señor. Y soy justo, no como los hombres que te llaman a ti pecador y fornicario solo porque otra persona, o sea tu cónyuge, es la que no quiere saber de Dios ni de casamientos civiles. Te dice Dios en Corintios, yo llamo a tu cónyuge tu esposo y te digo, lo santifico en su cuerpo para que estés tranquilo o tranquila. No lo abandones. No lo abandones. Y ahora resulta que hay infinidad de iglesias y de pastores que les dicen a los nuevos cristianos que si su cónyuge no se quiere casar por lo civil y por la iglesia, entonces al cristiano su pareja lo está dejando como fornicario y que por lo tanto mejor deberían de abandonar a ese cónyuge inconverso. Tengo cientos de testimonios de personas que me preguntan si de verdad deben de abandonar a su cónyuge inconverso, y el cual no tiene problemas en seguir viviendo con la persona cristiana, por cierto, pero que sin embargo quizás no quiere saber de matrimonios civiles o religiosos, y preguntan si es verdad que deben de hacer eso de abandonarlos, ya que en sus iglesias los pastores les han dicho, entonces abandónalo, sepárate de él, para que tú no estés en fornicación. ¿Por qué se atreven los hombres que supuestamente dicen ser de Dios a contradecir expresamente a Dios lo que Él tajantemente ya había dicho con toda claridad en Corintios 7? Que el cristiano no abandone a su cónyuge inconverso si es que aquel no tiene problemas en seguir viviendo con la persona. ¿Por qué Dios dice blanco y los supuestos hombres de Dios de ahora dicen no? Tiene que ser negro, porque lo decimos nosotros. Y se tienen que casar por lo civil las personas y también por ceremonia religiosa. O de lo contrario, los llamaremos fornicarios. Y además, encima de todo, no les bautizaremos. Mis amados, yo entiendo que hay muchos hermanos que han tenido estos errores de doctrina por tradiciones y por no leer la Biblia y solo porque estaban un poquito errados y ya. Bueno, los tales quizás solamente entendiendo estos argumentos netamente bíblicos comprendan y se vuelvan del error y les sea de edificación. ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios! Ya. Pero también entiendo que hay mucho falso cristiano que solamente es contencioso. Y tristemente muchos de ellos son pastores. Que no obstante todos estos argumentos tan claros, bíblicos y contundentes, quieren seguir insistiendo en su error por falta de humildad y por falta de temor de Dios. Muchos estarán en los comentarios del video repitiendo las mismas preguntas que ya se explicaron en este video y los mismos argumentos errados que tenían y que ya se derribaron con contundencia en el video. ¿Por qué? Bueno, quizás porque no les gusta la verdad y porque se dan cuenta de que no tienen argumentos. Pero por falta de temor a Dios no quieren entender los argumentos y aceptar la verdad. Muchos estarán repitiendo cosas tales como, ¿qué no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los etcétera, heredarán el reino de Dios. O citarán cualquier otro versículo que hable de los fornicarios y la fornicación. Bueno, ¿pero qué acaso no comprenden que aunque sus versículos son ciertos, una cosa es ser fornicario según sus propios argumentos y definiciones inventadas en sus mentes, y otra cosa es ser fornicario según Dios en la Biblia?
¿No pueden comprender acaso todos esos versículos, pasajes y contextos que estamos mostrando que para Dios no es ningún fornicario alguien que toma mujer y se va a vivir con ella para llamarla su esposa? Simplemente ignoran los argumentos y repiten una y otra vez el par de versículos que se aprendieron. Y ojalá solamente quedara en eso, pero las tales personas son las que están señalando y acusando a todo mundo como pecadores, haciendo tropezar a los nuevos en la fe o a los cristianos que recién llegaron a Cristo y que tienen un cónyuge inconverso que no quiere saber de bodas y de casamientos civiles. Y a estos cristianos, por esta circunstancia, luego no los quieren aceptar en las iglesias y les llaman pecadores y fornicarios, o no los quieren bautizar durante 10 o 15 o 20 años, porque no han solucionado su supuesta falta disque de fornicación. El problema es ese, los tropiezos que causan a los cristianos. Porque si los que quieren estar en el error a fuerza solo quisieran condenarse a sí mismos, bueno, pues ya es cosa de cada quien. Pero andan condenando y haciendo tropezar y haciendo caer de la fe a otros que no tienen culpa de sus necedades y de sus tradiciones de hombres. En la actualidad todo mundo tiene problemas de matrimonios, de divorcios y cosas así, porque todos venimos del mundo. Y cuando llegan a Cristo, les quieren imponer cargas que Dios nunca jamás ha puesto, tales como el que tienen que volver con el antiguo esposo, o que si se divorciaron antes cuando eran del mundo, ahora nunca jamás se podrán casar porque están en supuesto adulterio y no sé cuántas cosas más. Por supuesto que Dios sí condena la fornicación, pero como ya vimos en el video pasado, una cosa es fornicación y otra cosa es ser un matrimonio tomando mujer y viviendo con ella. Esos no son fornicarios. Aunque yo creo que para el que es entendido, sí está claro ya hoy lo que es realmente un matrimonio bíblico. Con todos estos conceptos explicados clara y bíblicamente, vamos a ser capaces de comprender también después en los videos que hagamos de respuestas a las preguntas que nos hagan, cosas tales como, ¿por qué entonces le dijo el Señor Jesús a la samaritana, y el que ahora tienes no es tu marido? Porque es el argumento que dan muchos. Siendo que, como ya vimos en Corintios 11, Dios sí les llama maridos y esposos a las parejas de cónyuges inconversos. Pero es que ahí la situación con la samaritana era diferente. Por eso le dijo que no era su marido. Pero ya lo veremos también en los videos de respuestas. Recuerda que el siguiente video que saldrá en un par de días con el tema número 2 será ¿qué es realmente el misterio de hacerse una sola carne al tomar mujer? Y cómo influye en las cuestiones de fornicación, adulterio y divorcio. Y ahora, por último, mis amados hermanos en Cristo, quiero comentarles que es bien triste que los que enseñan falsa doctrina muchas veces suben un video a las redes y los millones de cristianos tibios y religiosos los comparten por todos lados, haciendo que se difunda muchísimo la falsa doctrina. Pero muchas veces los que verdaderamente son hijos de Dios no se proponen a difundir la sana doctrina y lo que un día recibieron. Y lo recibieron para sí y no quieren compartirlo para que otros puedan tener edificación. Yo te invito, mi amado hermano o mi amada hermana, a que consideres que así como tú quizás andabas buscando una respuesta bíblica a tu problema, sobre tu situación conyugal o de divorcio o de recasamiento o de que te llamaban fornicario y fornicaria y te negaban el bautismo, cosas así, considera que así como tú buscabas respuesta, hay muchos hermanos que buscan respuesta y que tienen tremendos tropiezos. Entonces, si a ti te está edificando este video, por favor, ayúdanos a ayudar a otros, a quitarle los tropiezos de las doctrinas de hombres. Comparte por favor este video en tus grupos de Facebook o por WhatsApp y por todas las redes sociales. Así podrás hacer llegar la ayuda que tú estabas necesitando antes a otros que también la necesitan. Apóyalos, son tus hermanos. Y así nos apoyas también a nosotros a difundir la sana doctrina. Además de que estarás haciendo obra para el Señor, trabajando en las cosas de su reino, para su gloria. Por mi parte me despido, mis amados hermanos. Les espero en los videos siguientes en unos días. Les mando un abrazo con todo mi amor en Cristo Jesús. Soy su hermano el pastor Martín Bonilla. Estás en la Biblia, dice así.